La arrogancia de una potencia que ya no consigue imponer su voluntad sin enfrentar resistencia se ha transformado en un espectáculo global de humillación política. Lo que presenciamos en el enfrentamiento entre Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva no es únicamente un choque entre dos líderes, sino la materialización de un cambio histórico. El poder de imposición de los Estados Unidos de América, antes incontestable, ahora encuentra barreras sólidas en la soberanía de países que ya no aceptan ser tratados como colonias modernas. La desesperación de Trump no surge del azar, sino de una incapacidad estructural para comprender que el mundo dejó de ser unipolar y que su retórica agresiva ya no provoca temor, sino indignación y resistencia. Bienvenidos a todos, soy Valeria Esteban y hoy vamos a analizar de manera profunda y crítica cómo esta confrontación revela no solo la fragilidad de los Estados Unidos de América, sino también el ascenso de un Brasil que se consolida como actor estratégico en un escenario global marcado por la transición hacia la multipolaridad. Donald Trump intentó imponer sobre Brasil un modelo de sumisión que, durante décadas, Washington aplicó sobre países latinoamericanos. Interferencias directas en procesos políticos, presiones económicas, chantajes comerciales, imposición de sanciones y tarifas punitivas siempre fueron utilizadas como mecanismos de dominación. Sin embargo, cuando Trump trató de presionar al presidente brasileño para intervenir sobre el sistema judicial y así proteger a aliados como Jair Bolsonaro, no encontró sumisión, sino firmeza. Lula respondió de manera categórica que el presidente de la República no manda en el poder judicial, que los jueces no reciben órdenes del Ejecutivo y que la independencia de los tres poderes es un pilar innegociable de la soberanía nacional. Esa respuesta pública no solo desarmó a Trump, sino que además expuso al mundo la limitación de su influencia. Por primera vez en décadas, un país latinoamericano enfrentaba abiertamente la presión de Washington y afirmaba que, si era necesario, aceptaría sanciones, pero jamás se arrodillaría. Ese choque tiene un simbolismo enorme. Los Estados Unidos construyeron su hegemonía no solamente con fuerza militar, sino sobre todo con la capacidad de dictar reglas económicas, políticas e incluso jurídicas a otros países. América Latina, históricamente considerada el patio trasero estratégico de Washington, siempre fue blanco de intervenciones disfrazadas de defensa de la democracia, pero que en la práctica significaban protección de intereses económicos y políticos estadounidenses. Lo que Lula hizo fue romper ese ciclo. Al afirmar que la soberanía brasileña no sería negociada y que ninguna intervención externa sería tolerada, envió un mensaje claro no solo a Trump, sino al mundo entero: Brasil es un país soberano y no aceptará tutelas. La reacción de Trump fue típica de quien se siente perdido. Multiplicó amenazas de sanciones, aumentó la retórica agresiva, intentó imponer tarifas sobre productos brasileños. Pero había un problema estructural que él ignoró: Brasil ya no es el mismo país dependiente de décadas pasadas. Hoy, la nación sudamericana se ha consolidado como una potencia agrícola mundial, indispensable para la seguridad alimentaria de diversos mercados. La soja, el maíz, la carne y otros productos brasileños no son simples exportaciones, son pilares del abastecimiento global. Atacar económicamente a Brasil no significa únicamente presionar a un gobierno, significa arriesgar el equilibrio de cadenas productivas internacionales. Washington olvidó ese detalle y descubrió que su capacidad de chantaje está cada vez más limitada. Pero hay un elemento todavía más simbólico en esta disputa: la revolución tecnológica financiera brasileña con el sistema PIX. Más de 70% de la población utiliza esta herramienta en sus transacciones diarias, reduciendo drásticamente la dependencia de tarjetas internacionales controladas por instituciones vinculadas al dólar. Eso significa que, poco a poco, la moneda estadounidense pierde su eficacia como instrumento de dominación. Si durante décadas el dólar fue utilizado para controlar flujos comerciales e imponer sanciones, hoy Brasil demuestra que existen alternativas viables. El PIX no es solo una innovación tecnológica, es un símbolo de autonomía financiera. Y esa autonomía preocupa a Washington, porque reduce el alcance de su principal arma, el poder monetario. Lula fue claro: Brasil está dispuesto a negociar con los Estados Unidos, pero de forma diplomática y respetuosa. Si hay sanciones, habrá medidas recíprocas. Si las empresas estadounidenses no aceptan las nuevas tarifas o condiciones, pueden retirarse y buscar otros mercados. Esa postura rompe con la lógica histórica de sumisión e inaugura una nueva etapa en la que Brasil utiliza la lógica de la reciprocidad. Para Washington, acostumbrada a mandar y ser obedecida, eso es intolerable. Pero para el mundo, es una demostración de madurez política y de defensa firme de la soberanía. El impacto geopolítico de esta confrontación va mucho más allá de Brasil. Muestra que la hegemonía de los Estados Unidos está en declive. El ejemplo brasileño se suma al de otras naciones como Rusia,
que resiste desde hace años a las sanciones occidentales y mantiene relaciones estratégicas con países de Asia, África y la propia América Latina. Moscú demostró que es posible sobrevivir e incluso prosperar bajo presión económica extrema, siempre que exista diversificación de alianzas y valorización de la soberanía. Brasil sigue esa lógica al fortalecer su presencia en los BRICS, al ampliar relaciones con China, India y África, y al afirmar su autonomía frente a Washington. Trump, al insistir en que Brasil se sometiera a sus exigencias, mostró una visión atrasada de la realidad internacional. Él todavía cree en un modelo de dominación unilateral basado en amenazas, chantajes e imposiciones. Pero el mundo actual es multipolar. Ya no existe únicamente un centro de poder, sino varios. China, Rusia, India, Brasil, además de otros actores emergentes, forman una red de contrapoder que limita drásticamente la capacidad de imposición estadounidense. La humillación pública sufrida por Trump al ser confrontado por Lula es, por lo tanto, un síntoma de una transición histórica. Desde el punto de vista económico, la resistencia brasileña demuestra que la lógica de las sanciones tiene eficacia cada vez más reducida. Washington puede intentar imponer tarifas o restricciones, pero la diversificación de socios comerciales de Brasil, su fuerza agrícola, energética e industrial, además de su creciente capacidad tecnológica, garantizan que el país pueda resistir e incluso transformar el enfrentamiento en una oportunidad de fortalecimiento. Cuando Trump impuso barreras, Brasil amplió exportaciones hacia otros mercados, reforzó lazos con Asia y fortaleció su integración con los BRICS. Ese movimiento no solo compensó posibles pérdidas, sino que además aceleró la reducción de la dependencia con respecto al mercado estadounidense. La desesperación de Trump es reveladora. Él sabe que ya no puede dictar en solitario los rumbos de un mundo que ha cambiado. Su intento de presionar al sistema judicial brasileño fue no solamente un error estratégico, sino además una demostración de desconocimiento de las bases democráticas de Brasil. La separación de poderes es un principio fundamental. Cuando Lula afirmó que no podía, incluso si quisiera, intervenir en las decisiones de los jueces, no estaba únicamente defendiendo su posición política, sino reafirmando una verdad institucional. Esa declaración, transmitida internacionalmente, fue devastadora para la imagen de Trump. Mostró que su arrogancia de dar órdenes a otros países ya no tiene espacio en un mundo en transformación. El ejemplo brasileño se vuelve todavía más relevante al compararse con la postura de países europeos. Alemania, Francia y otras naciones del llamado Occidente desarrollado siguen fielmente las directrices de Washington, incluso cuando eso compromete sus propios intereses económicos. Dependen de lo que se decide en los corredores de poder de la capital estadounidense, y por ello, sacrifican una parte significativa de su soberanía. El contraste con Brasil es evidente. Mientras Europa se mantiene sumisa, Sudamérica demuestra que es posible resistir, negociar de igual a igual y afirmar su independencia. Ese choque entre Lula y Trump no es, por lo tanto, un episodio aislado. Es la representación de un proceso histórico en marcha. El sistema internacional camina hacia la multipolaridad, y los Estados Unidos, acostumbrados al mando absoluto, no logran adaptarse a esa nueva realidad. Su insistencia en utilizar métodos antiguos, amenazas, sanciones, intervenciones, solo acelera su desgaste y fortalece a los países que deciden resistir. La firmeza de Lula frente a Trump proyecta a Brasil como referencia para otras naciones del sur global. Muestra que es posible enfrentar la presión, que la soberanía no es negociable y que la multipolaridad no es únicamente un discurso, sino una práctica viable y necesaria. Cada gesto de resistencia fortalece el proceso histórico de descentralización del poder global. Y cada humillación pública sufrida por liderazgos estadounidenses revela el agotamiento de un modelo que ya no se sostiene. Por eso, lo que está en juego no es solamente la relación entre Brasil y los Estados Unidos, sino el futuro de las relaciones internacionales. Si más países siguen el ejemplo brasileño, si más líderes tienen el coraje de decir no a las imposiciones externas, la multipolaridad se consolidará de manera irreversible. Trump, con su postura arrogante, solo aceleró ese proceso al mostrar al mundo que la soberanía todavía puede ser defendida cuando existe voluntad política y firmeza de liderazgo. La desesperación de Donald Trump es, en el fondo, el reflejo de un imperio en decadencia. Los Estados Unidos todavía poseen fuerza militar, influencia financiera y capacidad tecnológica, pero ya no tienen el mismo poder absoluto de dictar reglas. El enfrentamiento con Lula expuso esa realidad de forma incontestable. Brasil, con su economía robusta, su autonomía tecnológica y su determinación política, demostró que no será sumiso. Ese es el verdadero significado de este episodio. La soberanía no se negocia y la multipolaridad es una realidad en construcción.
Si te ha gustado este análisis profundo sobre el choque entre Trump y Lula y sobre cómo simboliza la transformación del orden mundial, suscríbete ahora al canal para acompañar nuestras próximas reflexiones. Aquí siempre encontrarás análisis críticos, informativos y contundentes sobre los rumbos de la geopolítica global.